Posiblemente no me estés escuchando desde Euskadi, pero ¿tú te acuerdas de cuando una ola de calor en la costa vasca era algo raro? Éramos el resto, ¿no? Había sol. No éramos el resto era lo otro, era como lluvia por Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, no sé qué, y en el resto buen tiempo. Esto que los meteorólogos decían entonces buen tiempo. Nos parecía exótico que hiciera calor. Y ahora parece que, bueno, parece no, seguro. Cada verano tenemos varias olas de calor. Llegan antes, ya tuvimos una en mayo. Duran más, esta de junio está siendo insoportable. Y la estamos teniendo desde el domingo que apretó fuerte. El sábado ya tal, pero el domingo apretó fortísimo. Domingo, lunes, martes, hoy miércoles se espera prácticamente lo peor, aunque igual un poco menos que ayer. Pero es que mañana jueves, pasado viernes y el sábado vamos a estar por encima de 30 grados, que me dirás, pues eso en mi pueblo, en mi región, no es calor. Pero aquí es calor, mucho calor, porque tenemos un calor húmedo insoportable. Hoy te quiero hablar de esas olas de calor que se atascan sobre el País Vasco, de por qué ocurre y si tiene o no tiene que ver con el cambio climático. Porque, claro, hay un montón de ideología en torno a los negacionistas del cambio climático, pero yo tengo una vida que quizás ha sido así siempre en Madrid o en Sevilla. Pero aquí en Euskadi estábamos, en teoría, libres de todo esto. Ya no lo estamos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 24 de junio de 2026, capítulo 1838 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Día de San Juan. Felicidades. Felicidades a todos los Juanes, las Juanas, las Juanitas, los Juanitos, los Jones, las Jones, los John. En fin, es un día grande. Mi abuelo Juan, que en paz descanse, desde finales de los 80, marcaba este inicio que luego tiene su réplica suficientemente potente, al menos en mi casa, con el día 29. Un día 29 que puede ser muy especial en mi caso, ya os lo contaré. 29, que es el día de San Pedro, por si alguno lo está dudando. Hoy quiero hacer una reflexión sobre eso que venimos viviendo en la costa vasca y que, como te decía, notamos cada vez más, que son las olas de calor. Hace 40 o 50 años, tendría yo 8 o 9, una ola de calor fuerte en Euskadi y más en la costa era noticia. No digo que hoy no sea noticia, pero es que era noticia. Pasaba alguna vez, de vez en cuando, pero lo habitual era que el Cantábrico, el verano vasco, el verano cántabro, el verano asturiano, las nubes bajas, las brisas, pues visto desde los autóctonos nos protegían bastante. A lo mejor visto desde los visitantes, que en aquella época no eran muchos, y de las visitantes, pues era como, Dios mío, hemos venido a Mordor. El calor más serio en aquella época se quedaba en el interior. Sí que es verdad, en el interior pues de Álava. Si usamos el concepto político o cultural de Euskal Herria, interior de Navarra, que es una tautología, porque Navarra es toda interior. Y luego, por supuesto, en el resto del estado, en la meseta, en el sur. Sin embargo, en los últimos años, la sensación, y yo creo que la realidad, pero claro, aquí te pido un poco a ti también tu opinión. Algo está cambiando. Las olas de calor llegan antes, duran más, son más intensas. Ayer estuvimos aquí a 41 grados, hoy vamos a estar a 40. Antes de ayer estuvimos a 40. El domingo muy parecido. Mañana baja algo, nos da un poquito de descanso, pero baja a niveles que aquí se consideran todavía ola de calor. Que no tendremos alerta roja, pero tendremos alerta naranja, con 32, 31, 33 grados, depende del lugar.
Mientras tanto, en otros sitios de España, curiosamente, en estos días están a temperaturas normales para ellos. ¿Qué está pasando para que de repente haya épocas o semanas o quincenas en donde Bilbao o Donosti marquen máximas que rivalizan o superan, como está pasando esta semana con Sevilla o Badajoz? Pues para entenderlo hay que hablar un poco de cómo funcionan las olas de calor en general. Las olas de calor en la península ibérica suelen estar ligadas a algo que en meteorología llaman bloqueos atmosféricos. Básicamente son anticiclones muy potentes, casi estacionarios, que se quedan plantados varios días en una zona y desvían el paso normal de las borrascas hacia más al norte. Bastante más al norte, porque claro, esta ola de calor que está viviendo Euskadi está afectando una buena parte del interior de Francia, incluidas las costas, sobre todo la costa atlántica. Ese anticiclón que bloquea actúa como una especie de cúpula de aire cálido. Además, se nota que tampoco se mueve el aire, ¿sabes? Se queda en una situación, en fin, que te voy a contar. El aire desciende, se comprime y al comprimirse se calienta. Y por supuesto bloquea la entrada de aire más fresco y húmedo, de forma que lo que ya está caliente se recalienta aún más. Esto nos está pasando, que por las noches no bajamos de 22 grados, que llegamos a 22 grados a las 5 de la mañana. Que a las 12 de la noche hemos tenido noches en que estábamos todavía a 31 grados, lo cual para aquí, durante el día, sería ola de calor. Cuando esa especie de cúpula se queda sobre la península o sobre buena parte del Mediterráneo occidental, la consecuencia es bastante clara. Temperaturas muy por encima de lo normal durante días o incluso semanas. Y en el caso de nuestra costa cantábrica pasa algo muy curioso, y es que a veces esa masa de aire muy cálido se coloca de una manera que nos afecta de lleno a nosotros y a nosotras, mientras el resto del país queda algo más al margen. A veces no tanto, porque, en fin, sé que pasáis calor por ahí, pero lo de esta semana está siendo muy evidente. Al final, todo depende de dónde se atasca el anticiclón y de cómo se colocan las borrascas alrededor. Hay episodios en los que lo que llaman dorsal anticiclónica, esa especie de cresta de altas presiones a buena altura en el cielo, se centra justo sobre el norte peninsular y el Golfo de Vizcaya. Y en esas situaciones el aire cálido se embolsa sobre nosotros, sobre toda la costa del País Vasco francés, de las Landas. Cuesta muchísimo que entre una masa de aire más fresca del Atlántico, el aire que habitualmente es el que genera nuestro clima húmedo pero fresco, ¿no? La sensación que tenemos es literal, como si alguien hubiera puesto una tapa encima. Y es que es así como te sientes. Mientras tanto, puede haber algo más de movimiento en otras partes de España, algo de lo que llaman convención, tormentas de tarde, o incluso alguna entrada de aire más fresco por el oeste, por el sureste. Allí eso suaviza un poco las máximas, pero aquí no llega. Y luego está la otra pata de la historia, el mar. El Cantábrico se está calentando. Estudios recientes hablan de un aumento sostenido de la temperatura superficial del agua en el Golfo de Vizcaya. No hace falta más que meterte en el mar Cantábrico en verano y ver lo que nunca hemos visto. Medusas, pero bancos de medusas. A lo bestia, como si esto fuera un mar mucho más cálido, el Mediterráneo o cualquier otro. Y esto viene pasando desde los 80. Y claro, de olas de calor marinas cada vez más frecuentes, largas e intensas, pues vienen también las olas de calor que estamos pasando y esa evaporación que no termina de cuajar siempre en una buena tormenta, que por aquí termina enfriando el clima, la meteorología quiero decir, pero que en estos tiempos pues tú ves un calor que dices no es normal para esta época, pero no remata con una tormenta. Eso significa que ya no tenemos el mismo colchón frío que teníamos antes. Si el agua de mar es más cálida, si el Cantábrico está más caliente, ese contraste brutal entre aire caliente y mar fresco que antes aliviaba las cosas, que generaba brumas y nubes bajas más persistentes, ahora aparece muy pocas veces. Alguna tarde de calor. Pero claro, cuando eso ocurre, cuando a la tarde se nubla y empieza a entrar la bruma del mar, como si fuera a haber una especie de tormentas de estas brutales, aunque no llegue a haber tormenta,
De pronto el día refresca igual de 35 a 26 grados y todo cambia. Pero estos días esto no está ocurriendo. Como no puede, como el medio ambiente, digamos, la parte terrestre y aérea del clima o de la meteorología, por decirlo mejor, no tiene ese contrapeso, no tiene esa pequeña nevera, o por lo menos ese ventilador que antiguamente era el mar, pues no se están aliviando las situaciones de temperaturas brutales que vivimos estos días. El calor se está quedando. Cuando llega una situación de bloqueo que definía yo antes, el sistema entero, atmósfera y mar, parte de una base más cálida que hace 40 o 50 años. No lo digo yo, esto lo dice la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí entra ya directamente el cambio climático. Esa EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, lleva años publicando informes sobre el estado del clima en España. El diagnóstico, más allá de ideas políticas y de mierdas de estas, es claro. La temperatura media ha subido más de 1 grado respecto al periodo de referencia reciente. Los veranos son más cálidos, más largos, las olas de calor son más frecuentes, más intensas y se presentan cada vez más temprano. Es exactamente la sensación que yo tengo. 8 de los 10 veranos más cálidos en España se han dado en el siglo XXI. Y 2 de las 3 olas de calor más intensas se han registrado en estos últimos años. Es decir, no solo es una sensación mía generacional, hay datos medidos. No es que yo tenga un recuerdo maravilloso de mi infancia. El Panel Internacional sobre el Cambio Climático, el IPCC, los estudios específicos para España, coinciden en que si el planeta sigue calentándose, los extremos térmicos, las olas de calor en particular, se volverán más intensos y frecuentes en nuestro país. ¿Qué significa todo esto para los que nos preocupa hoy que esa costa vasca que antes era fresca ahora sea a veces un infierno? Antes parecía más a salvo y ahora no nos libramos. Que digo yo que la que viene salvándose suele ser las Rías Baixas. No sé, habrá que hablar con Carmela. ¿Qué significa? Pues significa que en un clima más cálido los patrones que ya existían, anticiclones de bloqueo, dorsales, estas cosas que yo mencionaba antes, los embolsamientos de aire caliente, se desarrollan sobre un suelo térmico mucho más elevado. Donde antes una situación de bloqueo nos llevaba a 30 grados, que es lo que yo os decía que era una ola de calor en el País Vasco, sobre todo en la zona de costa. A ver, que yo no vivo en la costa, pero estoy a 10, 12 kilómetros en línea recta del mar. Debería notarse. Pues ahora nos vamos a 35 o 40. Bilbao, que se la conoce como el Bocho por algo, porque es una especie de olla, cuando estos días de bochorno brutales, con una humedad enorme, son insoportables, como si estuvieras en Manhattan en el mes de julio a finales que te cueces. Y donde antes una ola de calor duraba 3 días, que bueno, más o menos, o se enfriaba más por la noche el medio ambiente, pues ahora puede alargarse una semana o más. Además, hay indicios de que esos bloqueos atmosféricos se están volviendo más persistentes, que esas dorsales anticiclónicas que dicen los meteorólogos y meteorólogas se quedan más tiempo en el mismo sitio y que el famoso anticiclón de las Azores de mi infancia, que gobierna una buena parte del tiempo en la península, podría estar fortaleciéndose y extendiéndose más a menudo hacia el norte. Cuando el anticiclón de las Azores sube hacia el norte, el clima que habitualmente tenemos en el norte del estado pues se calienta, deja de ser nuestro clima habitual. Si juntamos todo eso con un Cantábrico más caliente, con un mar cada vez más caliente, el resultado es esta sensación cada vez menos excepcional de ver como una cúpula de calor se nos queda encima sin moverse y nos regala noches tropicales y tórridas, mínimas por encima de 20, 22 grados y máximas disparadas en zonas donde hace unas décadas esto era casi impensable y muy poco frecuente. Para mí la pregunta del millón es si tiene que ver o no con el cambio climático todo esto. Yo creo que tengo la respuesta, pero es que creo que sí, que la respuesta corta es sí.
Hay una respuesta larga, que es que no hay una ola de calor climática y otra no climática. Cada episodio concreto se debe a una configuración atmosférica específica, pero el cambio climático es el contexto que hace que esas configuraciones, cuando se dan, empujen la temperatura más arriba y más a menudo. No tengo esta ola de calor que estoy sufriendo porque haya un cambio climático. El cambio climático la hace más habitual y más caliente. El patrón meteorológico explica cómo se ha formado la ola de calor de esta semana. El cambio climático explica por qué esa ola es tan extrema comparada con lo que habría sido hace 50 años y por qué empezamos a ver muchas más olas de calor de lo que veíamos antes y ya desde el mes de mayo. En la práctica lo que sentimos en la piel es sencillo. Los veranos aquí ya no son como los de antes. Y lo complicado viene después. ¿Qué hacemos con esa información? A nivel personal supongo que cada uno lo vive de una manera. Hay quien lo ve como, bueno, así tenemos más verano. Y hay quien, como yo, lo vive con bastante inquietud. Por la salud, por el mar, por los montes resecos, por el riesgo de incendio, por las ciudades que no están preparadas para noches enteras sin descanso. Tened en cuenta que aquí escuelas, un montón de instituciones, los propios servicios sociales donde yo trabajo, no están pensados esos edificios hace 30, 40 o 50 años, teniendo en cuenta, yo mismo elegí mi casa mirando al sur. Que tú dirás, bueno, pero eso en Andalucía llevamos 1000 años queriendo las casas hacia el norte, porque si no te cueces. Ya, pero es que aquí tiene sentido lo del sur. Y no me quejo dentro de lo que cabe, porque en esta época del año, en mayo me ha pillado peor. Pero en esta época del año ya, con el sol en su clímax, digamos, mi casa en concreto tiene un diseño muy peculiar y es que yo vivo en la segunda planta de 3 y a mí, cuando más fuerte pega el sol, me entra muy poquito sol directamente a la ventana. Muy poquito. Porque el sol está muy alto y digamos que la cornisa de la ventana impide que me pegue directamente en las ventanas. Desconozco si en el primero es distinto o en el tercero es distinto, pero en el segundo nos pasa esto. Aún así, lo que digo, vivimos en un país, refiriéndome a Euskadi, en donde el sur era bien, porque vivíamos en un clima fresco. El sur ha dejado de ser bien, empieza a ser un problema una buena parte del año. Sigue de momento compensando que en invierno pueda recibir el solcito, que además está más bajo y entra más hasta el interior de la casa, teniendo una casa que mira al sur como la mía, pero en verano empieza a ser un problema. A nivel colectivo, la ciencia lleva tiempo insistiendo en que estas olas de calor serán una de las caras más visibles del cambio climático en nuestras latitudes. No van a ser siempre globales, no siempre van a afectar por igual a toda España o a toda la península, y algunas veces, como es el caso, se cebarán justo con los que vivimos en la costa cantábrica. Quizá lo más inquietante es que mientras esto ocurre nos vamos acostumbrando. Eso que hace años nos parecía una barbaridad puntual empieza a convertirse en parte del paisaje del verano. Que no se nos olvide que lo raro, lo que merece la palabra anómalo, no es tanto que haya un día malo de lluvia en julio, sino que encadenemos máximas récord y noches tropicales en Bilbao, en Donosti, en Guernica, en Vitoria, por supuesto, como si fuera lo más normal del mundo. Me preocupa de verdad, os lo prometo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. En las notas del programa tienes mi correo y el enlace a la comunidad de Bala Extra en matrix.org, accesible con Element X, Fluffy Chat o con la app que tú prefieras compatible con Matrix. Somos ya, creo que 170. Creo que estamos ya 170. Que yo ni lo esperaba, que tanta gente fuera a moverse. Y creo, además, que de cara al comienzo de la temporada en septiembre, cuando ya no esté la comunidad de Bala Extra en Telegram, en donde ya no hay prácticamente actividad, todavía recibiremos más visitas. Tal y como lo estoy viendo, vamos a superar los 200, que es prácticamente la mitad de lo que había en Telegram, y está genial. Así que, si quieres, súmate. Que tengas muy buen miércoles, nos escuchamos mañana en Bala Extra.